del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros auditores que sintonizan Radio Chilena del Maule en esta rica mañana, un poco calurosa, de día jueves 23 de febrero. Ya un poco va avanzado el verano, se acerca la entrada a clases y nosotros queremos hablar sobre un tema muy relevante con ustedes, que aborda la crisis, la negligencia parental y los niños. El día de hoy tenemos invitados que vienen desde la localidad de Linares, claro. Es Francisco Fonsalía, psicólogo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Nicolás Parra, trabajador social, bienvenido. Hola, muchas ¿Quiénes gracias. vienen desde el PIE? Ya. Exacto. PIE, Programa de Intervención Especializada. Intervención Especializada, perfecto. El día de hoy queremos hablar sobre la crisis puntualmente. Comencemos haciendo una descripción. ¿Qué es la crisis? Bueno, vamos a hablar en realidad de lo que es una crisis, lo que va sucediendo a nivel de los ciclos evolutivos de los niños, en el fondo. Una crisis puntualmente vendría siendo cuando ocurre una situación que genera en la persona emociones muy intensas. Vale decir, emociones de angustia, emociones irritables, ¿verdad? Emociones que en el fondo a las personas las ponen en un estado de shock, ¿verdad? Y un estado, digamos, en el cual no tiene ningún tipo de conexión con sus afectos. Emociones muy intensas, mencionas tú. Uh-huh. ¿Qué tipo de emociones pueden ser consideradas aquí? Por ejemplo, la angustia, la irritabilidad, la desconexión emocional, etcétera. ¿Existen tipos de crisis que uno podría destacar? Uh-huh. Por ejemplo, existe el tipo de crisis normativo, que vendría siendo cuando ocurren situaciones, digamos, dentro del hogar de carácter esperable. Por ejemplo, la comunicación, el deterioro de la comunicación en la familia, por ejemplo, también podría ser cuando fallece alguna persona significativa también en el hogar. También podría ser el nacimiento de algún hijo, la separación de los padres. Eso vendría siendo algo más normal, ¿verdad? Ahora, lo que no es normal, digamos, es lo que ocurre de repente de forma brusca dentro de las personas. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en el tema de estas catástrofes, claro, ¿verdad? También la muerte quizás de algún ser querido que no estaba planificado anteriormente, que ocurre de repente, ¿verdad? Algún accidente. Todas esas son situaciones que en el fondo las personas las ponen en un estado en el cual se bloquean de sus pensamientos y de sus emociones. ¿Y esa cómo se denomina? Esa se llama la crisis no normativa. Crisis no normativa. Sí. O sea, la normativa es aquella que se relaciona con hechos habituales. Exactamente, con lo que sucede en la cotidianidad. Y desde ahí va a depender de la persona en el fondo para poder afrontar esta situación de forma sana. Va a depender de las herramientas que cuenta esta persona. ¿Y estas crisis en qué tipo de contextos se manifiestan? Pueden manifestarse principalmente en la familia, como decía anteriormente, con todo esto que sucedía, que son cosas, digamos, normales. También generalmente ocurren en las mismas instituciones, cuando, por ejemplo, despiden algún funcionario, cuando existe alguna mala relación, algún conflicto. También se pueden manifestar, digamos, a nivel más comunitario, cuando ocurren estas mismas situaciones de catástrofe, estas mismas situaciones, digamos, donde a veces la gente genera alguna revolución, digamos, por alguna situación en específica. Todo eso es una crisis, en el fondo, que ocurre en el tema más comunitario. Cuando se rompen esquemas o paradigmas habituales. Exactamente. Ya, un tema súper amplio, porque puede ser abordado desde diferentes áreas. Uh-huh. Ya. Pero relacionémoslo particularmente con los niños, que son la gente con la que se trabaja constantemente, que ustedes trabajan habitualmente. ¿Cómo reaccionan los niños frente a estas crisis? A ver, los niños principalmente reaccionan, digamos, con mucho temor, porque es una situación totalmente desconocida para ellos. Por lo tanto, lo que es importante y fundamental en ese entonces es que los niños se sientan protegidos por algún adulto responsable, alguna persona significativa que, digamos, les pueda explicar qué es lo que está sucediendo en ese momento. Porque los niños no tienen los mismos recursos que los adultos para poder identificar sus emociones, para poder identificar, digamos, de una forma más
concreta, abstracta de lo que está sucediendo en su medio, ¿verdad? Ellos son muy limitados en el tema, digamos, de su pensamiento, de poder percibir lo que sucede en la realidad. Entonces, evidentemente, los impactos que generan en los niños son muy fuertes. Si los niños no tienen un adulto, digamos, que los pueda ayudar a poder sobrepasar esa situación. Estas reacciones se diferencian variando la edad de los niños, por ejemplo, en la primera infancia. Claro, por ejemplo, todas las personas igual frente a un determinado evento de crisis responden de forma diferente. Entonces, evidentemente va a depender también del ciclo en el cual esté el niño, porque si es un niño de 6 años, va a responder de una forma muy distinta a un niño de 12, por ejemplo. Lo que no implica, evidentemente, que a lo mejor uno de 12 puede estar más parentalizado y a lo mejor también puede responder de una forma más madura, pero eso tampoco le hace bien al niño. El niño siempre tiene que, digamos, vivir sus etapas acorde a las necesidades y a los intereses que está experimentando en esa etapa. ¿Y los niños cómo exteriorizan las crisis que tienen cómo lo demuestran? Por ejemplo, lo pueden demostrar con síntomas que se pueden ver desde la conducta. Puede ser un niño que se aísla mucho, puede ser también a lo mejor un niño que empieza a bajar las notas en el colegio, puede ser a lo mejor un niño que empieza a mostrarse más irritable en la casa. Todas esas son conductas que se pueden observar y ahí va a depender del papá, de la capacidad de poder tener en mente la mente del niño para poder intervenir. Tiene que saber mentalizar esa situación, darse cuenta cuando el niño está generando algún tipo de conducta que no es esperable dentro de lo que generalmente el padre debería más o menos saber del niño. Estamos actualmente en un periodo de vacaciones. Ya se avecina que a 1 o 2 semanas, dependiendo del colegio, a que los niños entren a clases. Algo que habitualmente a ellos no les gusta, ¿ya? Y que le rompe el esquema de estar en la casa todo el día, disfrutar con la familia. ¿Se pueden manifestar crisis durante este periodo? Claramente que sí, porque lo que estábamos hablando de la crisis normativa, ahora la vuelta de clases a los niños también es una crisis, digamos, normativa, donde los papás tienen que, digamos, anticipar esto, prepararlo desde antes, desde febrero comenzar ya a establecer algún sistema, digamos, de horarios para que los niños comiencen a acomodar el sueño, etcétera, y desde ahí prevenir que se intensifique a lo mejor un estado emocional en el niño, digamos, asociado a esta crisis normativa, insisto, eso es normal, muy esperable. En el caso de que los padres no realicen acciones para prevenir esto, ¿cómo pueden enfrentar la crisis en el caso de que los niños no quieren ir a clase, se sientan mal estando en la sala o alguna cosa así? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo los padres pueden enfrentar esta situación de crisis si no la prevén anteriormente? Tú mencionabas que pueden adecuar el horario para que los niños se acuesten más temprano o cosas así. Pero si no hacen estas acciones, si pasa el proceso y los niños entran en crisis estando en clases o puede ser incluso en la casa, ¿qué deben hacer? ¿Qué acciones deben tomar? A ver, en este caso lo ideal sería que el mismo colegio pudiera dar cuenta a los padres, porque si evidentemente el padre no generó una preparación antes de y no sabe cómo intervenir y lo deja el niño pasar, estamos hablando de una negligencia, que es lo que vamos también a conversar con... Un poco más adelante. Exactamente. Entonces, desde ahí, lo importante siempre es que a lo mejor el colegio pueda contar con alguna ayuda y pueda quizá, digamos, dar aviso a lo mejor al padre que el niño está con un comportamiento distinto, que el niño está, digamos, con una sintomatología, digamos, igual importante. Mencionábamos cuáles eran las características de la crisis y sus tipos, pero a nivel global, no solo enfocándonos en los niños, ¿cómo identificamos signos o síntomas de que se va a desarrollar una crisis para prevenir todo esto? ¿Cuáles existen ciertos puntos, ciertos tópicos en los cuales los padres o incluso los niños identificar en sus padres ciertos tipos de crisis? Sí, mira, aquí te vamos a mostrar, digamos, los síntomas que son más habituales en el niño. Por ejemplo, un niño siempre va a generar una conducta, digamos, que es más demandante, una conducta, digamos, que tiende a aferrarse a los papás. Cuando ocurre eso, el papá tiene que tener estabilidad para poder, digamos, saber por qué el niño está así. A lo mejor si el niño no quiere ir al colegio en la mañana es porque a lo mejor le está pasando algo, ¿verdad? También tiene problemas para poder dormir, pesadilla, está más irritable, tiene una actitud más asustadiza, ¿verdad? Tiende también a aislarse, tiende a generar malestares físicos, dolores estomacales,
Todos esos son síntomas que en el fondo al niño le está pasando, que responden a propósito de algo, y que ahí es el papá el que tiene que ojalá darse cuenta de por qué el niño está experimentando eso y poder ayudarlo. ¿Más síntomas existen? Los síntomas que son de conducta, por ejemplo, un niño que se ponga agresivo, un niño que esté impulsivo, un niño que a lo mejor se retraiga, digamos, de las actividades escolares. Eso es lo que se puede, digamos, ya también observar a través de la conducta. Estas son las acciones que pueden tomar los padres, pero hasta, por ejemplo, el establecimiento educacional, que es uno de los entes que participa en este próximo proceso que se viene, también pueden tomar acciones. Uh-huh. ¿Cómo lo deben hacer? Por ejemplo, está la posibilidad quizás de que activen la red, quizás en algún programa o alguna medida, digamos, primero una medida en tribunales para poder este niño ser derivado a algún programa, ¿verdad? Dependiendo también de lo que los profesionales evalúen, porque pasan también por un proceso de evaluación. Y esa sería como la forma de contribuir quizás del colegio cuando ya no hay ninguna solución más efectiva, porque evidentemente antes se tienen que haber realizado los contactos, se espera que se realicen los contactos telefónicos, alguna visita domiciliaria o parte de algún asistente social dentro del colegio que pueda dar cuenta de que existe un problema. También tú lo mencionabas, durante este periodo se dieron muchos procesos de catástrofes. Ya hace 7 años atrás pasamos por el tema del terremoto, actualmente fueron los incendios forestales, y que por la televisión se podía apreciar todo lo que se hacía. Yo hace una semana atrás conocí el caso de un niño de Carrizalillo, el cual me contaba su experiencia con el incendio, y cómo reaccionó él, y cómo han seguido reaccionando sus primos pequeños, 5, 7 años. ¿Cómo deben actuar las familias en el caso de esto, de que los niños entren en una crisis por motivo de ver tantas cosas en la tele? Porque quizás no pueden verse influenciados directamente por la acción, pero sí apreciarlo y entrar con algún miedo. Claro. ¿Cómo deben enfrentarlo sus padres esta situación? Mira, lo primero, los niños igual de cualquier forma saben lo que está pasando a su alrededor, lo sienten. Evidentemente no lo van a poner en palabras como lo pone un adulto. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es explicarle al niño lo que está pasando, digamos, de acuerdo a la realidad. No hay que mentirle, pero explicándole de acuerdo a su ciclo también. O sea, ojalá a través de algo lúdico, un juego, un cuento, algo que a lo mejor el niño pueda entender de una forma más sana también lo que pueda estar sucediendo, porque así el niño se va a sentir en calma. También no es bueno, digamos, esconderle la información al niño también. Uno cuando le esconde la información, después a lo mejor puede llegar un tercero y se puede tergiversar y el niño se puede enterar por otra persona a lo mejor algo que está sucediendo. Insisto, relacionado a las crisis en todo tipo de ámbito. También las crisis que tienen que ver con estas catástrofes. Contenerlo, es lo más importante. Contenerlo, que el niño se sienta seguro que hay un adulto cercano, que el niño no esté ahí al aire libre sin saber qué hacer. Tiene que haber un adulto que lo esté apoyando en ese momento. Estamos junto a Francisco Fonsalía y Nicolás Parra, psicólogo y trabajador social respectivamente del PIE Linares, con quienes estamos hablando sobre los niños, las crisis y ya posteriormente sobre la negligencia parental. Nos escuchas a través del 90.9 FM, también por el 1090 en la señal AM y en la localidad de Molina por el 92.1. Nos vamos a un tema musical y seguimos abordando un poco más sobre esta importante temática. Abro la puerta del mundo. No importa si me pierdo, no importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve. Me voy sin los recuerdos, me voy sin los recuerdos. Y si fuéramos la luz, extrañaría la noche. Y si todo se fuera a terminar, yo volvería 1000 veces. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y aunque a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y si a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Cuando un camino se cierra, es parte de este juego, es parte de este juego. Miro
las nubes y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero. Y si fuéramos la luz, extrañaría la noche. Y si todo se fuera a terminar, yo volvería mil veces. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y aunque a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y si a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Tantas veces me he olvidado de lo que vale un segundo no más. Ahora que vale la pena, vale el tiempo, vale el mundo, me vale todo. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y aunque a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y si a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y si a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Me gusta la vida, a mí me gusta la vida, y si a veces se me olvida, yo me levanto y canto igual. Yo me levanto y canto igual. Yo me levanto y canto igual. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Seguimos en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate, acá en Radio Chilena del Maule. Estamos junto a Francisco Fuenzalía y Nicolás Parra hablando sobre los niños en la crisis y también la negligencia parental. Si usted tiene alguna duda, consulta, quiere salir de algún caso, llámenos al 71 268 6118. Repito, 71 268 6118. Ya hablamos sobre muchas características de la crisis, los tipos, los contextos, pero queremos ir más allá. ¿Cuáles son los efectos que tienen las crisis en los niños? A ver, existen efectos que son individuales a nivel cognitivo, que todo tiene que ver con todos estos procesos de la atención, la memoria, ¿cierto?, la concentración, el pensamiento. Hay efectos que son de shock, de bloqueo, digamos, de los pensamientos en ese momento. Se obstaculiza la capacidad de poder tomar decisiones, de poder generar estrategias, digamos, asertivas al caso. Se genera también una dispersión, una confusión, digamos, entre las conductas que uno va a hacer en el momento. Eso vendría siendo en el tema más cognitivo, lo que pasa con nuestras funciones, digamos, neurológicas, ¿ya? A efectos emocionales vendría siendo lo que estábamos hablando anteriormente a propósito de sintomatología desbordada en términos emocionales, a propósito de estos cambios bruscos también, de esta sensación de pavor, de miedo, de que en el fondo te baja prácticamente a morir, dependiendo también de la crisis que se experimente. La persona generalmente siempre tiende como a negar la situación en ese momento, no está ocurriendo, le cuesta como poder situarse dentro de la realidad, se desconecta de sus afectos. Mencionas tú el shock y la dispersión. ¿Existen alguna forma transversal para poder tratar estos efectos?
alguna afecta durante el momento de una crisis. Lo ideal sería en el fondo intentar identificar lo que te está pasando, tener como esa capacidad de poder reconocer tu emoción y observarla y desde ahí mantener la calma. Evidentemente eso es algo que se trabaja en un proceso, digamos, terapéutico, pero se pueden entregar técnicas donde la persona igual podría practicar en la casa, cuando está, digamos, sucediéndole esa emoción en particular, llegar y, digamos, poder controlarla a través de su propia voluntad. Estas son las crisis que pasan por los niños, pero también los padres, los adultos responsables pueden sufrir este tipo de crisis. ¿Cómo reaccionan los niños al ver crisis en el adulto responsable? Evidentemente los niños se simbiotizan con los estados de los papás. O sea, si al papá a lo mejor le puede estar pasando en ese momento un estado de rabia, un estado de pena, el niño también, digamos, va a pasar por esa misma situación emocional, dependiendo también del apego que tenga con el papá en este caso, porque si el niño lo integra y el papá está sufriendo un malestar, algún dolor, alguna situación, digamos, complicada en términos anímicos, evidentemente el niño también va a experimentar lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los niños al momento de enfrentar esta crisis? Principalmente tienen la necesidad de poder saber lo que está pasando, que alguien se lo pueda explicar, ¿verdad? Sienten esta necesidad también de poder ser protegidos, de poder ser contenidos. Sienten esta necesidad, digamos, de poder confiar, digamos, en alguien que le pueda explicar la situación. Es básicamente eso. Como conversábamos, esto es variable por edad. Uh-huh. Tienen diferentes reacciones. Las crisis también, porque quizás son temáticas que a la edad de 2 años no va a generar lo mismo a la edad de 4, a la edad de 6 o a la edad de 8. ¿Ya? ¿Qué incide para que el niño entre en crisis a las diferentes edades? ¿Te refieres como...? ¿Qué le debe afectar? Porque son cosas que lo afectan a él. Claro. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas? ¿O esto es variable dependiendo de las características particulares del niño, o hay alguna cosa que sea transversal para todas las edades? Es que mira, aparte del tema de las edades, también importa mucho el tema de su funcionamiento a nivel biológico. No podemos dejar de lado lo que es lo orgánico también. Si el niño tiene a lo mejor alguna descompensación neurológica, va a ser necesario aplicar algún fármaco. Ahora, también va a depender mucho de las situaciones que se vayan dando en el medio. Porque el niño, evidentemente, todos estamos constantemente en situaciones de estrés. Pero si esa situación de estrés se prolonga en el tiempo, ahí ya se está generando un problema, y desde ahí las crisis y las intensidades emocionales que van a experimentar los niños van a ser evidentemente distintos de acuerdo a la etapa que están viviendo, a la edad en el fondo. Además, yo lo cuento esto como experiencia propia porque me ha tocado compartir y he tenido alumnos, porque yo hice un taller en un colegio con niños con síndrome de Asperger, ¿ya? También con alumnos autistas, y ellos tienden a entrar en crisis más fácil, ¿ya? ¿Cómo se debe enfrentar en esas situaciones las crisis? Porque son jóvenes que tienen cualidades diferentes, no similares a la de nosotros. Mira, si es un niño de esas características, de partida ese niño, para poder, digamos, mantenerlo compensado, tiene que tener un tratamiento farmacológico a través de un psiquiatra, ¿verdad? Ahora, el Asperger digamos, es una persona que es difícil poder, digamos, contenerlo, pero no es difícil, o sea, no es imposible, a eso voy. Es importante que de partida el papá tenga presente que el niño tiene ese diagnóstico, porque hay muchos niños que los papás no son capaces de poder mentalizar y de saber qué es lo que le está pasando, y lo dejan nomás. Y el niño crece así y nadie le explica, profesionales, asistencia, digamos, más correspondiente, atingente a sus necesidades. Entonces, desde ahí hay que dejarlo en manos de especialistas, y que los papás tengan presente, digamos, el diagnóstico de ellos. Que sepan que el niño es distinto, diferente a los demás, necesita algo más especial. Perfecto. Ya son las 11:27, con 28 ya, y nos vamos a ir a una pausa comercial para seguir abordando este tema y posteriormente la negligencia parental.
Espérenos, solo unos minutos. Ya estaremos de vuelta para seguir acompañándoles con la mejor música, noticias y comentarios. Radio Chilena del Maule, un micrófono que llega a un mayor número de hogares. Un verano naranja, quiero ese sabor. Comercial Livich indica la hora. 11 horas y 28 minutos. Todo en maquinaria y equipos para la construcción y otros. Ventas y arriendo. Servicio técnico autorizado de afamadas marcas mundiales. Comercial Livich cuenta con el respaldo de las marcas que representa. Por tanto, puede ofrecer a sus clientes no solo un producto de buena calidad, sino además asesoría y un buen servicio postventa. Livich, con el prestigio y la experiencia de largos años al servicio de la región, en su nuevo y amplio local. Pensando en usted. 11 Oriente, número 633. Fonofax 21 22 61 y teléfono 21 22 62. Les informamos nuestros nuevos números telefónicos de Radio Chilena. 71 26 86 118. Secretaría 71 26 86 120. Prevenir los incendios forestales es responsabilidad mía. Y mía. Y mía. Y también mía. De ti, de todos y todas, depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Provocar incendios forestales es un delito sancionado con cárcel. Infórmate en www.altoincendios.cl. Colaboran Carabineros de Chile, PBI, ONEMI y Corma. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Si eres pensionado de Capredena o Dipreca, en AhorroCop tenemos una gran noticia para ti. Ven por tu crédito de consumo con tasa preferencial. Sí, escuchaste bien. Si eres pensionado de Capredena o Dipreca, tienes tasa preferencial al solicitar tu crédito. Solicítalo en AhorroCop, 5 Oriente 1421 Talca o en el sitio web www.ahorrocop.cl. AhorroCop, mucho más que servicios financieros. En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. De historia y paz, campesino de tierra y volcán, de hermandad con la naturaleza, de eterna belleza que se hace ciudad. Radio Chilena de Talca, el sitio del trueno poniendo su voz. Radio Chilena es paisaje, sembrando mensaje de amistad y amor. Radio Chilena es noticia, palabra primicia, deporte, canción. Radio Chilena es el canto del Maule, voz de la región. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y
dejan marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompís en dos y no encuentro reparación. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, que fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte y me duele. Como duele. Voy a ser libre y a ser feliz, que haga lo mismo aquí. Amigos o alguien que conocí, soy un extraño y el dolor dejemos ir. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte y no sabes cuánto dueles, como duele. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Continuamos en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate en Radio Chilena del Maule. Nos puedes escuchar a través del 90.9 FM por el 1090 AM y en la localidad de Molina a través del 92.1. Estamos hablando sobre los niños y las crisis, pero también vamos a abordar la negligencia parental. A mi lado está Francisco Fonsalía, psicólogo, y también Nicolás Parra, trabajador social, y con quienes ya hemos abordado sobre muchas características de las crisis. Pero hay algo que quiero hacer hincapié antes de hacer el quiebre y el cambio de tema. Es sobre los mitos. ¿Existen muchos mitos sobre las crisis? Claro, o sea, evidentemente a los papás se les olvida muchas veces ser niños, se les olvida cómo siente, cómo piensa, cómo se expresa un niño frente a diversas situaciones. Por lo tanto, uno de los primeros mitos que se da es cuando dicen que los niños no se están dando cuenta de lo que está pasando. Y eso no es así. Los niños sí se dan cuenta, sí sienten esa energía, digamos, cuando se está transmitiendo la situación. Y por ahí es importante que el papá, digamos, pueda tener presente eso también, acordarse que en algún momento también fue niño y que si no hay un adulto, digamos, que lo pueda contener, difícilmente va a poder salir solo. El otro mito vendría siendo que si algo ocurre, es mejor no decírselo a los niños. Eso tampoco es así, porque los niños, independientes de que tengan 5, 6, 7, la edad que sea, a los más o menos aproximadamente a los 3 años los niños ya comienzan a tener una capacidad de poder ver, digamos, lo que está sucediendo en su entorno, de poder encontrarse alguna explicación aunque sea limitada. Por lo tanto, es importante que los papás puedan, digamos, entregarle esta contención a los niños y explicarle con sus palabras de niño lo que está sucediendo a través de algún juego, algún dibujo, etcétera.
Y también otro mito es que los niños salen tremendamente dañados cuando se enteran de las crisis que ocurren a su alrededor. Eso también no es así, porque los niños sí salen dañados, especialmente cuando se enteran de un adulto que no es significativo para ellos, se enteran por terceras personas, donde ahí la información se tergiversa. Y cuando el niño se entera de esto, va a ser más doloroso para él y va a generar un rechazo y una desconfianza hacia sus papás, una rabia también por el hecho de que ellos no le hayan informado lo que realmente está sucediendo. Mencionamos que las crisis regularmente son individuales, pero también existen crisis grupales. ¿Cómo se afrontan estas? Por poner un ejemplo, lo que hablábamos un momento atrás, la entrada a clase puede generar cierto quiebre en los niños, ciertas crisis. ¿Cómo afrontar estas crisis que son colectivas? A ver, primero que todo, identificando, digamos, el problema por parte del mismo grupo, hacer como una especie de diagnóstico entre ellos también, ponerse las cosas en la mesa, decir aquí tenemos algún problema, porque generalmente pasa en situaciones de grupo, por ejemplo, los conflictos laborales, donde cada uno, digamos, interpreta lo que observa en la realidad desde sus propios puntos de vista y no es capaz a lo mejor de decirle a la persona, oye, ¿qué es lo que te sucede? Entonces es importante que se pongan las cosas en la mesa y se aclaren, digamos, se esperen también los momentos adecuados de la crisis, porque en el momento es difícil poder, digamos, llegar a algún consenso porque estás invadido por la emoción. Pero ¿qué pasa después cuando tú tienes esa capacidad de poder controlarte y después lo conversas fuera del momento tenso? Eso es recomendable. Existen las personas que tienen crisis, pero también las que intervienen en estas crisis. ¿Cómo es la acción y la reacción de estas personas al enfrentar? ¿Existen algunas consecuencias que ellos pueden tener al momento de interactuar con personas que están en situación de crisis? Claro, porque como tú eres persona en el fondo, te pueden pasar dos cosas. Te puedes sobreactivar ante la crisis o te puedes paralizar. Eso va a depender de las características de cada uno, digamos, y cómo uno responde también frente al estímulo que se está presentando. Entonces, desde ahí es importante poder capacitarse, digamos, en este tema, porque es un tema que requiere, digamos, harta sutileza, es un tema delicado y hoy en día están pasando hartas cosas, muchas crisis donde las personas tienen que estar, digamos, preparadas para poder afrontarlas de una forma sana, que no los afecte y que no les genere, por ejemplo, algún trastorno de estrés postraumático, algo que a lo mejor pueda deteriorarlo en sus procesos normales. ¿Y cuáles son las características que uno puede apreciar en estas personas cuando se ven afectadas por la intervención que hacen en una crisis? Las características. Lo mismo que a lo mejor le puede pasar a la persona. También se puede generar una confusión en él, también se puede generar esto de sentirse, digamos, más retraído ante la situación. Generalmente es persona y si no está capacitado y no tiene un control de sus emociones, va también a caer, digamos, en el estímulo. Perfecto. Para culminar el tema, ¿algún consejo, algún dato a quienes nos están escuchando sobre el tema de las crisis? Claro, informarse mucho, digamos, asistir a profesionales en algún momento cuando ellos estipulen que haya alguna conciencia de problema. Digamos, muchas veces no eres dueño de la verdad absoluta y tienes que poder, digamos, poner las manos en alguien que te pueda orientar. Y ahora, con respecto a los temas más catastróficos, tener, digamos, todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, ver en las páginas de internet, hoy en día hay mucho acceso a todos esos medios donde la gente se puede informar, donde igual las instituciones, los organismos están entregando información de cómo poder, digamos, intervenir ante esa situación. Invitar a la gente a informarse en el fondo. Perfecto. Ahora abordemos el tema de la negligencia parental. Me cuesta un poco negligencia. Pero antes, hagamos una breve descripción. Francisco, ¿qué entendemos nosotros, qué entienden ustedes, una visión general por negligencia parental? Bueno, Nicolás, en realidad. Nicolás, perdón. Una condición, bueno, la negligencia parental de partida es algo que es muy cotidiano realmente. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos incurriendo también en una negligencia, pero es algo que en realidad se ve a diario. Sobre todo nosotros como programa de intervención especializada trabajamos casi solamente con casos que tienen como de partida una negligencia parental.
Una negligencia parental es una condición en la cual la figura cuidadora, en este caso puede ser padre, madre, los abuelos, un tercero significativo o la persona que tiene el cuidado personal del niño, permite que éste experimente un sufrimiento evitable, ¿ya? Falla en promover uno más de los ingredientes esenciales para el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales. Si lo vemos como en palabras bien simples, se trata de cubrir las necesidades básicas del niño, ¿ya? Todo progenitor o todo adulto responsable, toda persona que esté a cargo de un niño tiene que, en primera instancia, poder proveer de todas las necesidades básicas del niño que siempre estén cubiertas. Tú hablaste de una frase muy relevante, sufrimiento evitable. Ya. ¿Cómo podemos identificar este sufrimiento evitable? Ya, nos referimos con sufrimiento evitable. Mira, por ejemplo, nosotros vemos la negligencia en muchas cosas cotidianas, como te comentaba antes, pero por ejemplo, una cuestión bien concreta es, no sé, nosotros vemos negligencia o un sufrimiento evitable cuando, por ejemplo, en invierno vemos que todas las personas en general están más o menos abrigadas, pero de repente podemos ver en la calle un niño que anda con polera, ¿ya? Nosotros podemos verlo como algo súper sencillo, algo normal, pero muy probablemente este niño podría andar un poco más abrigado y no tendría tanto frío, ¿ya? A partir de cosas tan sencillas como esas se puede ver un sufrimiento evitable. Con cuanto, no sé, proveer con el vestir que acorde a la temporada, proveer la comida necesaria para el correcto desarrollo físico, emocional, proveer cariño. El adulto responsable tiene que ser en este aspecto proveedor de todas las cosas necesarias para el desarrollo del niño. Tú también mencionas las palabras acciones cotidianas. ¿Existe una normalización? ¿La gente normaliza, las familias, algunas acciones que sean negligentes? Sí, por supuesto. Muchas veces nosotros vemos también como programa especializado, como te comentaba, muchas familias que tienen normalizadas muchas acciones ya negligentes, pero hay cosas que son más naturales o más cotidianas de las que uno pueda suponer, ¿ya? Por ejemplo, vemos que hay muchas familias en las que los niños, cuando no tienen deseos de ir a clases, hablo de un deseo simplemente, no de que, por ejemplo, tenga un dolor de estómago que sea algo real, un padecimiento físico, o que por una situación particular él no quiera asistir a clases, sino que muchas veces los niños dicen, ¿sabes qué, mamita? Yo hoy día no tengo ganas de ir a clases. Claro. Y no lo manda a clase, ¿ya? Puede ser algo muy cotidiano en muchas familias, algo muy simple, porque uno dice, bueno, no irá hoy día, pero el día de mañana irá. Esta cosa es algo como una bola de nieve, ¿ya? Es muy fácil que se vuelva un poquito más crónico y que sea 1, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y así vemos muchas familias que sin querer queriendo van desescolarizando incluso a sus hijos, ¿ya? Que es algo como más cotidiano en realidad de lo que uno pudiera pensar, que tienen muchas inasistencias y hay muchos niños también que quedan repitiendo por inasistencia, ¿ya? Y el no proveer de educación a su hijo, que es un derecho fundamental del niño, es ser un adulto negligente. Estas acciones cotidianas que ya son normalizadas, el hecho de ser normalizadas significa que hayan sido heredadas, que sean acciones que estén repitiendo. Muy probablemente, y en muchos casos es así, ya tiene que ver mucho también con la crianza de los cuidadores, y no solamente la crianza, sino que con las experiencias propias de vida que han tenido estos padres. Nosotros vemos generalmente que los padres que han tenido padres negligentes, o sea, que han sido víctimas de negligencia cuando eran pequeños, o que han tenido vidas muy complejas, con varias situaciones, crisis no normativas también, como comentaba antes mi colega, recurrentes, muy probablemente el día de mañana repiten estos patrones también y son adultos negligentes. Vemos también mucho, en esta sociedad que igual sigue siendo bastante machista, la recurrencia también de no solamente el golpe, ya, porque nosotros podemos ver también que si yo, no sé, castigo a mi hijo de una manera física, si lo golpeo cualquier cosa, cualquier persona, yo creo que hoy día dice, esto igual no está bien, ¿ya? Yo estoy siendo negligente, estoy abusando también, y eso uno lo puede identificar, se da mucho igual, ¿ya? Porque muchas veces vemos en las familias que dicen así como, pero chuta, no sé, pues si yo le pego un coscacho a mi hijo, o si le pego de repente, no sé, un palmetazo, o con un cinturón, o cualquier otro tipo de golpe, es porque lo quiero y lo estoy corrigiendo. Obviamente no es la forma. Hay humoristas que han normalizado esto, no sé si se dan cuenta, pero ya la mayoría dicen, a mí cuando chico me pegaron y yo salí súper bien, claro, lo más bien. Claro. Y incluso este ha sido un tema que conversamos constantemente con las duplas que vienen acá al programa,
porque todos están y estamos en contra de esa situación y de esa acción, que se normalice, sobre todo en el humor y en humor masivo, que se indique que esto es algo normal. Exacto, nosotros vemos mucho también en las redes sociales, hay no sé, algunos memes que dicen así como: a mí me pegaron, yo crecí con un cinturón, qué sé yo, con esto y esto otro, y soy una persona normal. Como decía mi colega también, hay muchas crisis normativas y no normativas, ¿ya? Y también, además de haber crisis, hay muchos traumas que uno puede ocultar hasta mucho después. Nosotros estamos muy pendientes de que cualquier acción o omisión o algo que afecte la integridad del niño no se manifieste ni de manera inmediata ni en el futuro, porque puede ser que yo hoy día, no sé, a mis 28 años diga: no, yo a mí cuando chico me criaban de esta o esta forma y no me pasó nada y soy una persona normal. Pero quizás nunca tampoco he tenido un tratamiento psicológico, nunca he acudido a una psicoterapia o algo que me haga tener una introspección real para ver si efectivamente yo sufrí algún tipo de trauma y ese trauma lo viví en silencio toda mi vida, quizás. ¿Qué otro tipo de negligencia parental existen que nosotros identificamos actualmente en nuestra sociedad? Bueno, nosotros vemos, acá en Talca se ve mucho en realidad también el tema del abandono, ya que es una negligencia parental grave. Nosotros, como te comentaba antes, vemos algunas cosas como bien cotidianas relacionadas a la negligencia parental, que puede ser la negligencia parental en el aspecto educacional, en el aspecto de no proveer las necesidades básicas en cuanto al vestir, a la seguridad, a todo lo que es básico. Pero algo un poquito más complejo ya es el abandono, y que, como te comentaba, aquí en Talca por sobre todo se ve bastante. Todas las personas que viajan y van al terminal de buses, yo creo que se habrán dado cuenta mucho que hay bastante niños en situación de calle, ¿ya? Esta es una situación terrible y es una de las peores negligencias, como te comentaba, que es el abandono. Y esto no es algo que sea de un día para otro. Muchas de estas familias que al final optan por, o no sé si optan, pero que se ven en la obligación o se ven por las circunstancias de la vida en esta situación de abandonar a sus hijos, no es algo que lo hagan de un día para otro, sino que pasan por este tipo de negligencias que son un poquito más, no sé si suaves, pero que son distintas, ¿ya? Y son otras vulneraciones de derechos. Y posteriormente pasan también a este tipo de vulneración, que es mucho más grave. Este tipo de negligencias, ¿qué consecuencias pueden tener? Analicemos de diferentes ámbitos, ya sea el ámbito legal, el ámbito psicológico. ¿Cuáles son? Bueno, viendo como el ámbito legal, nosotros como institución trabajamos muy a la par con el juzgado de familia. De hecho, si bien nosotros como vía de ingreso tenemos el juzgado de familia, también tenemos la demanda espontánea, tenemos otras vías de ingreso, lo que más se da en la práctica es el ingreso por la vía legal, ¿ya? Cuando un niño es víctima de negligencia, muchas veces no son los familiares cercanos tampoco que se dan cuenta de esta situación, sino que pueden ser los profesores, como comentaba mi colega, o cualquier otra institución que trabaja de manera cercana con ellos, ¿ya? Esta institución generalmente comienza este proceso con una denuncia en el Tribunal de Familia, o puede ser como una denuncia por sospecha también en la OPD, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, que esta institución es como la primera línea de batalla, podríamos decir, con respecto a esto, y va a ser un despeje, o el tribunal va a hacer algún tipo de despeje o va a derivar algún tipo de programa más especializado, y por esta vía van a ingresar en la red que nosotros estamos, que es la red Sename, ¿ya? Nosotros somos colaboradores del Sename como PIE Linares, y somos una de estas tantas instituciones que funciona como colaboradora. Una vez que entran en esta red proteccional, porque es una medida de protección en la que ellos entran, pueden estar, por lo menos con nosotros en el caso particular, entre 12 y 18 meses más o menos, ¿ya? En este tiempo, la persona y la familia en sí va a estar trabajando con nosotros en 3 áreas. En el área individual con mi colega psicólogo, en el área comunitaria con los colegas que son educadores, y en el área familiar con mis colegas trabajadores sociales, ¿ya? Esta es una de las primeras consecuencias, que van a estar en un programa proteccional y nosotros vamos a estar interviniéndoles. Pueden haber consecuencias más graves también cuando estos niños que son víctimas de negligencia incurren en delitos, ¿ya? Si tienen mayor de 14 años son imputables también y van a otro tipo de programas, ¿ya? Pueden ir a un programa de salidas alternativas, pueden estar en un contexto de, no sé, un semicerrado incluso en el peor de los casos, pero dependiendo del grado de la vulneración y el grado de, muchas veces también el delito que van cometiendo estos niños que son víctimas inicialmente de vulneraciones, es la consecuencia, ¿ya? Aquellas personas que son negligentes y que, dadas estas explicaciones que damos, o quizás en otras circunstancias, se dan cuenta que lo son, ¿cómo deben reaccionar frente a esto? ¿A quién deben recurrir?
Bueno, como te comentaba, nosotros también atendemos por demanda espontánea, ¿ya? Pero nosotros como programa de intervención especializada somos no la primera línea en realidad de batalla como te comentaba antes, sino que somos un programa un poquito más especializado y que trata casos más complejos. Si yo me estoy dando cuenta de que, no sé, en mi familia se está dando una situación de vulneración de cualquier tipo de los que comentábamos anteriormente, lo primero es acudir a algún especialista, ¿ya? Nosotros podemos decir especialista, uno se imagina en este contexto, no sé, uno de los programas intervinientes o un psicólogo, un trabajador social. Pero no solamente eso puede ser, sino que cualquier tipo de especialista que esté cercano a la red y que pueda también orientarme en el curso de acción. Si yo le digo al profesor, por ejemplo, el profesor me podrá orientar, en el colegio me pueden orientar, en el CESFAM me pueden orientar, en la APD también me pueden orientar, y así también en el juzgado de familia. Ok, chicos, ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Son las 11:54 y tenemos que comenzar a despedirnos. ¿Algunas palabras, saludos, algo así? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por darnos la oportunidad de conversar un poquito de temas contingentes que muchas veces las familias están muy cercanas a ellos, pero no tienen tampoco la orientación necesaria o no saben un poquito más de esto, que nosotros tenemos esta oportunidad para poder comunicárselo. Y bueno, muchas gracias también a la radio por el espacio de poder comunicar y vivir esta experiencia de radio también, que es particular y es bien especial. Sí, un saludo también a las personas, digamos, que en estos momentos están sufriendo este tema de las catástrofes. Mucha fuerza, mucho ánimo y a salir adelante nomás, po. Así que muchas gracias también por el apoyo, digamos, por el espacio también, como dice mi colega, y por la oportunidad también, po. Fue una oportunidad, digamos, enriquecedora. Las gracias son para ustedes. Muchas gracias por haber venido acá. Espero que vuelvan en alguna oportunidad de seguir hablando de otros temas, ¿ya? Porque estos temas dan para mucho más, y sobre todo son los que trabajan ustedes. Espero que todos los auditores hayan quedado satisfechos con la información que le entregamos y que nos escuchen la próxima semana, el mismo día, en el mismo horario. Esto es Caminos de Esperanza de Fundación Crate. Muchas gracias. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.